lo grabo en la compu y después lo paso por YouTube. Bien, pantalla compartir. De nuevo, estamos. Bueno, funciones de varias variables. Recién repetíamos o recordábamos la definición de una función que, como bien sabemos desde Análisis Matemático 1, se le dice función a toda regla que le asigna a cada elemento de un conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Bien, ¿cómo se llamaba el conjunto de partida? El dominio. Bien, ¿y el conjunto de llegada? Imagen. O dominio. O imagen. Bien. A ver si esto molesta mucho. Conjunto de llegada es conjunto codominio. El conjunto imagen es un subconjunto del conjunto codominio, que es justamente formado por todos aquellos elementos que pueden ser vistos como imagen de alguien dentro del conjunto dominio. Bien. ¿Cómo es la definición entonces de una función de varias variables? Idéntica a la definición que ustedes vieron en Análisis Matemático 1. La única diferencia es que lo que va a cambiar es la característica del conjunto de partida. Cuando nosotros en Análisis Matemático 1 trabajábamos funciones, tomábamos un conjunto de partida, que era un conjunto que podía ser todo R, o un subconjunto de R, y el conjunto de llegada en general es R. Seguro si me da algo es un número real. La imagen no, puede ser un subconjunto. Pero el conjunto de partida era o R o un subconjunto de R. Para funciones de varias variables, lo que cambia en eso es que el conjunto de partida ahora puede ser o todo R2 o un subconjunto de R2. Y R2 está formado por pares ordenados. Entonces, la definición inicial de función, en este caso de dos variables, es, fíjense que esto es igual, es una regla que asigna a cada par ordenado de un cierto conjunto un único número real en el conjunto de llegada. Entonces, ustedes seguramente recordarán estas notaciones, f de d al conjunto de llegada, que en este caso el conjunto de llegada sí va a ser R, solo que ahora este D está contenido en R2. Y es de tal manera que cuando yo haga F en un par ordenado, a ese F en un par ordenado habitualmente le demos un nombre. Ese nombre que le damos es, en este caso, Z, que es el paralelismo de lo que nosotros hacíamos con funciones de una variable. Cuando antes trabajábamos con funciones de una sola variable, nosotros ¿qué escribíamos? F de D a R, igual, solo que D estaba contenido en R, y era tal que la imagen en un número real, habitualmente, ¿cómo la llamábamos? ¿Qué letra usábamos? I. I. A lo mejor lo estoy escribiendo al revés, uno estaba más acostumbrado a escribir I igual a f de x. En este caso, x es la variable independiente, es la que puede asumir cualquier valor dentro de su dominio, mientras que y ya no es una variable independiente, sino que como i va a depender de lo que valga la ley evaluada en x, y es una variable dependiente. En este nuevo contexto de funciones de dos variables, lo que va a ser independiente es un par ordenado. Entonces, este par ordenado va a tener dos variables independientes, la x y la y, variables independientes, mientras que ahora es z la que va a depender de la ley aplicada en el par. O sea que en este caso es la variable dependiente. Es un copiar y pegar, pero sacar donde antes decía x y ahora poner el par xy. Cambió. O sea, son dos variables independientes. Sí, exactamente. Lo que yo veo en este paralelismo es que el conjunto de llegada no cambió. Esto es análisis matemático 2. Esto es análisis matemático 1. El conjunto de llegada sigue siendo el mismo. Lo que cambió sí es la característica del conjunto de partida.
Ahora la característica es un subconjunto de R2. ¿Está? Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hacíamos en análisis 1. Todo un recorrido en donde cuando ustedes vieron el desarrollo de funciones, lo primero que aprendieron a hacer es, cada vez que me daban una ley, reconocer el conjunto dominio de la ley. ¿Cuántas veces uno tenía una ley? F de x igual a x menos 5. Una función que uno reconocía como función lineal. Bueno, esa función así definida, ¿cuál es el dominio natural? Bueno, todo ese tipo de, en ese caso los reales, y está muy bien, era para análisis 1. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para funciones de dos variables. Nos van a dar una ley en donde van a estar la x y la y conviviendo en una relación entre ellas con operaciones, y vamos a tener que decidir cuál va a ser el dominio natural de cada una de esas funciones. Porque dependiendo de cómo sea la ley, va a ser el dominio sobre el cual yo voy a trabajar. Una vez que reconozco el dominio, me van a preguntar, por ejemplo, cuánto vale la función en un par ordenado. Y en algún momento va a aparecer hacer la gráfica de la propia función y la gráfica del dominio. Antes, cuando teníamos funciones de una variable, yo creo que no nos pedían graficar el dominio, solamente nos decían hallarlo, porque el dominio o era todo R, o era un intervalo, o era una unión de intervalos, y graficar eso no tiene mucho chiste. En cambio ahora, para funciones de dos variables, ya no es tan sencillo encontrar el dominio, y tiene un poquito de gracia hacer la gráfica del dominio. Y eso es lo que vamos a hacer con esta primera función, que es la que vamos a ver como ejemplo. Esta. F de xy igual a x cubo más 5xy menos e a la 2y sobre x más 1. A mí me dan esa ley. Y me van a hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Me van a preguntar, no sé, ¿cuánto es f en el par 1, 0? ¿Cuánto es f en el par 2, 1? Me van a preguntar cuál es el dominio, y me van a pedir que grafique ese dominio. Esto que yo estoy pidiéndoles acá en un simple ejemplo, es lo que se les puede pedir también en un ejemplo relacionado con un parcial, con un montón de aditivos más, ¿no es cierto?, a medida que vamos transitando toda la parte conceptual, pero lo mínimo es esto. Quiero borrar todos los dibujos. Yo pregunto, esperen que estoy buscando otra cosa. Bueno, déjenme probar algo. No lo voy a poder hacer hasta que... Segundito. Quiero ver si yo capturo esta imagen y la pego en una pizarra de... Si la puedo hacer ahí. No. No, estoy haciendo lo mismo que hacía en el Meet y acá no me deja. Quiero acá arriba de la pizarra incorporar la captura de pantalla que hice recién. Me parece que acá no voy a poder. ¿No tiene ninguna opción, profe, para copiar la imagen directamente? Vos sabés que no lo veo. Ustedes ven la Si le hacen pizarra. screen a la pantalla y pone control B. ¿Pero para qué querés que haga control B? Ah, sí, no, bueno, ya puse eso, control C, control B. No. No me sale nada. Bueno. ¿Y si hace un recorte de pantalla? Claro, ya hice el recorte, entonces cuando le haces el recorte lo copias. Después lo quiero pegar acá arriba con control B y no lo pega. Bueno, no importa. Vamos a cerrar esto y vamos a escribir sobre lo que teníamos. Hay, profe, si tiene abierto el Classroom, hay una función de Jamboard. Ah, bueno, puedo ir ahí. Sí. Tenés razón. Yo porque no quería hacer tanto espamento. Espérate que voy a abrir el chat. Yo para simplificarlo, ya que quería usar la pizarra. Gracias. Estoy acostumbrada al Jam.
Nueva. Eso que no usa el Meet, profe. ¿Sabe qué pasa? No puedo grabar en el Meet ya. Entonces, eso es lo que sucede. No, pero acá sí, acá 10 puntos. Ahora les comparto. Es que encima cuando uno se acostumbra mucho a una, volver a tratar de manejar otras, bueno, ahí lo ven. Sí, se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. A ver si lo puedo agrandar esto. No, ya está, lo que pegué. Bueno, la función, a ver si lo agrando. La función es esta. Bueno, ¿qué será hacer f en el 1, 0? Reemplazar x por 1 y por 0. Bien, Para evaluar. es tan simple como eso. Acá me está diciendo que quiero ver la imagen en el punto 1, 0, en el par 1, 0. Entonces reemplazo, como bien decías, esto es 1 al cubo, más 5 por 0, perdón, el primero que va es x, entonces acá vamos a ponerle, es una pavada igual porque no va a cambiar nada, pero vamos a mantener el orden, para eso está. 5 por 1 por 0, menos e a la 2 por 0, sobre 1 más 1. ¿No? Una pavada como esa, esto es 0, e a la 0. 1. 1 al cubo 1, 1 menos 1, 0, 0 sobre 2. Cero. Bien, no me hagan espantar. Bueno, se dan cuenta que encontrar la ley de la función en un par ordenado es simplemente reemplazar la variable que corresponda con el número que tiene asignado, y lo que sale, sale. En este caso 0. F en 2, 1 va a ser lo mismo, van a reemplazar la x por 2, la y por 1, hacemos la cuenta y lo que queda, queda. Lo que más me interesa ahora es focalizar en encontrar el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función, yo sé muy bien que está formado por pares x, y, tales que, y ahí si ustedes recuerdan, uno empieza a poner en el conjunto todas aquellas restricciones que tiene que cumplir en este caso el par ordenado. Me pregunto, ¿cualquier par ordenado, cualquier par de R2 puede ser un elemento en el dominio? ¿Quién no, por ejemplo? X. Los que hagan que no esté definida la función. Y bueno, ¿y dónde encontrás un problema? Cuando el denominador sea 0. ¿Y dónde se hace 0 el denominador? En menos 1. X igual a menos 1. Bien, en x igual a menos 1, independientemente del valor de la y. Entonces, cuando uno va a escribir el dominio, si quiere puede poner acá los pares x, y pertenecientes a R2, tales que la condición es que x tiene que ser distinto de menos 1. X distinto de menos 1. Y nada más. Ahí ya estaría la designación de quién es el dominio de la función. Lo que hay que hacer ahora es graficar ese dominio, porque yo tengo que identificar a todos los pares para los cuales tiene sentido, tiene permiso la función de ser evaluada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? La gráfica, los x cartesianos, x, y básicamente lo que van a tratar de hacer es identificar a dónde está el problema, y los problemáticos los saca. Entonces pregunto, ¿a dónde están todos los puntos problemáticos que no pueden estar en el dominio de la función? ¿Dónde los ubico en un gráfico? Yo diría que sería la recta x igual a menos 1. Exactamente. Entonces yo lo que quiero notar es que en menos 1, esta recta vertical no puede formar parte del dominio. Y cada vez que uno quiere indicar que algo no está en un conjunto, ¿de qué manera lo indica? ¿En línea de puntos? Línea de puntos. Con límites. No, límites no. No, en este caso gráfico es con línea de puntos. Entonces supongamos que yo voy a dibujarlo con rojo, voy a poner una línea de puntos acá, en la recta x igual a menos 1, y voy a sombrear todo el resto de mi plano.
Con eso estoy indicando de una manera gráfica a dónde están todos los pares para los cuales tiene sentido que la función sea evaluada. ¿Está bien? Hay veces que dependiendo la ley de la función, voy a tener o mayores problemas o ninguno. Si no tengo ningún problema, la función puede ser evaluada en cualquier par ordenado, el dominio de la función, ¿quién va a ser? Si no tengo ningún problema. Todos los reales. Todo lo real. R cuadrado. R2. R2. Están muy acostumbrados a decir todos los reales. Claro, acá ahora van a tener que acomodarse y decir es todo R2. Y si tuviese que graficar todo R2, mucho chiste no tiene, porque tendría que estar pintando todo el plano completo. Entonces, imagínense que en un ejercicio de parcial no va a haber un dominio que no tenga ningún problema si lo quiero dibujar. Si mi propósito es que ustedes dibujen, les voy a pedir que hagan sobre una ley que tenga problemas. Y a lo mejor problemas más serios que este, no solo este. ¿Mm? Bien. Y yo dejo de compartir, pero no es eso lo que quiero. Quiero pasar al PDF. Ahí está, perdón. Bueno, seguimos. Vamos con otras funciones. Acá. Ya esto de andar buscando la ley en algún par ordenado, ya está, no hace falta, ¿no? Lo voy a escribir sobre este mismo PDF, ya que puedo. Dominio de la función g. Voy a decir, es el conjunto de los pares ordenados pertenecientes a R2, tales que... Y menos Menos x x cuadrado mayor que mayor cero. igual. Mayor o igual a mayor 0. igual. Porque no tengo ningún problema de que yo evalúe la raíz cuadrada de 0. El problema es si hubiese estado en el denominador. Entonces, esa es un poco la idea. Está muy bien, ¿no? Entonces, si quiero, apenitas, puedo como reescribirlo, el conjunto de los pares ordenados en R2, tales que x al cuadrado sea menor o igual a y. O lo quieren escribir en el mismo orden, y mayor o igual que x cuadrado, no hay problema. Lo escribes así o así. Estoy diciendo lo mismo. Bien. Fantástico. ¿Y cómo hago la gráfica de ese conjunto dominio? Para mí es la gráfica que conocemos de x cuadrado, sería la región por debajo, incluyendo la misma ¿cómo se llama? La misma línea de la gráfica. ¿Cómo se llama esa línea que vos querés decir? Sí. A ver, alguien que lo A ver, ayude. no me sale. ¿Cómo se llama? Esa. La ¿Cómo? curva. ¿Cómo se llama esa curva. curva? La parábola. Una parábola. Ah, sí, la parábola. Sí, sí, sí. Para tener, si querés, un lugar de referencia, nosotros hacemos la parábola, fantástica. Esta curva es y igual a x al cuadrado. Como es un menor igual, como vos bien decías, la curva forma parte del dominio. Entonces, en este caso no hace falta que yo la haga con línea de puntos, la hago dibujada por completo. Ahora, ¿de qué manera uno sabe con qué... La idea es esta, la curva está dividiendo mi plano en dos partes. Una de las partes va a verificar la desigualdad del menor y la otra la del mayor. La propia curva cumple la de la igualdad, ¿no? Entonces uno tiene que decidir si pinta todo lo que está dentro de la parábola o lo que queda por afuera. ¿Y cómo me doy cuenta cuál de las dos es la que tengo que sombrear? Le asignás un valor a las dos. Pero, ¿qué significa un ¿Porque es valor? menor igual o no? Claro, le poder asignar un par por encima de la curva y un par por debajo y evaluás cuál. Ahí me ¿cuál gustó más corresponde? cuando dijiste par, porque pareciera ser que un valor cualquiera no. Uno lo que va a hacer es, como decís vos, se posiciona en un par ordenado que no esté sobre la curva. Porque si está sobre la curva no tiene mucho chiste. Entonces, por ejemplo, me voy a posicionar acá. Este par tiene ¿qué coordenadas? Yo llamo PS punto. 0, 1. 0, 1. Me fijo. El par 0, 1 verifica esta desigualdad, entonces pongo 0 al cuadrado, pongo 1. ¿Cumple esto? ¿Cumple la desigualdad que necesito? No. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, pero Sí, Sí.
Entonces, como el par que se me ocurrió a mí elegir cumple la condición que dice el ejercicio, entonces voy a sombrear toda la región sobre la cual ese punto está. Si no hubiese cumplido la desigualdad, me está queriendo decir que tengo que sombrear la otra región, la contraria, la que queda del otro lado de la misma curva que se está usando como frontera. Así que sigue todo este dominio. Acuérdense que esta curva tiene las ramas infinitas. Bueno, todo lo que queda por dentro de esas ramas de la parábola es lo que estaría representando el dominio de la función. Bueno, esa región, ese dominio así dibujado, es un dominio que nosotros lo llamamos no acotado. Hay algunas definiciones que no estamos nosotros dándolas ahora en la teoría, que están expuestas en la propia práctica. En una de las primeras hojas, ya las van a ver, en la primera hoja hay un montón de definiciones que son cosas habituales para nosotros. Bueno, una de las cosas es una región acotada. ¿Qué es una región acotada? Una región que, por ejemplo, puede ser incluida en un disco centrado en el origen con un radio lo suficientemente grande. Entonces, esta región que estamos trabajando acá, digo, no es una región acotada porque no hay ningún disco centrado en el origen, teniendo el radio lo suficientemente grande como para que cuando yo lo trace a ese disco, toda esa región quede metida dentro. Es como encontrar una región más grande que la contenga, pero esa región es un disco, y acá no lo encuentro. Cada vez que quiera hacer un disco de un radio, lo suficientemente grande, por más que yo me lo imagine grande, siempre va a quedar un sector de la gráfica del dominio que va a quedar por afuera del disco. Y uno dice, bueno, a lo mejor tengo que hacer un disco de radio más grande. No, siempre que haga un disco, como el radio va a ser un número concreto, hay una parte que va a quedar por afuera. Eso hace que la región no sea acotada. Podríamos decir que la superficie no es finita, la superficie sombreada. No hay algo que se llame superficie finita, porque nosotros el concepto de finito lo tenemos como algo que se puede contar, que es numerable también, y ahí no sabría decir que es finito. ¿Qué significa una superficie finita? Para nosotros es acotado o no acotado. Ponele, si lo pones como en comparación, que finito y acotado son como sinónimos, tendría sentido, pero no vas a ver en ningún lado algo que sea escrito así, superficie finita. Eso no. No, es una forma de entenderlo. Exacto. Hasta ahí entonces sí, eso sí. Bien, fantástico. Vamos con H. ¿Qué pasa con H? ¿Quién va a ser el dominio? Sería lo mismo. Mayor o igual a 0. El dominio, claro, va a ser el conjunto de los pares X y pertenecientes a R2, tal que menos X al cuadrado, menos 4y al cuadrado, más 4 sea mayor o igual a 0. Uno lo puede dejar así, pero es como que, ¿qué es esto? Y yo tengo que identificar. ¿Es una circunferencia? Ahora vamos para ese lado. Algo con circunferencia va a ser. Acordate, no sé quién me está hablando, pero circunferencia es solo el contorno. Claro. Cuando uno habla de disco, está hablando de ese contorno más todo lo que está dentro. Y ahora vamos a ver que acá hay una diferencia entre eso. Como vos dijiste algo de circunferencia, y está muy bien que te llame la atención, trataría de escribirlo de la manera, bueno, acá veo un 4, no sé si va a ser una circunferencia, pero por ahí va a andar. ¿Quién es el primo hermano de la circunferencia? La elipse. Exacto, la elipse. Entonces, en este caso digo, bueno, trataría de ver quién podría ser esa elipse de la cual algo me estoy imaginando. Y para eso la tengo que escribir de la forma canónica, que es la que me enseñaron en álgebra y geometría. Y acá empiezan a aparecer todas estas cónicas que yo les dije que iban a repasar en la práctica. Acá ya apareció una parábola ya apareció. Bueno, acá yo diría
que podríamos escribirlo, por ejemplo, así. A ver si... menor o igual a 4. ¿Está bien que es lo mismo? Es como que esto que está acá restando, lo dejo del lado de la derecha, pero lo presento de una forma un poquito más habituada a la que nosotros usamos cuando presentamos las cónicas. ¿Estamos? Cuando veo esto, el menor igual hace que no sea una cónica, porque la cónica es una curva, y ya ese menor igual me está diciendo que es algo más que una curva, pero lo que sí es cierto es que acá pasaba lo mismo. Uno lo que hacía era identificar aquellos puntos en los cuales la igualdad se daba, y eso sí es una curva, y después decidía qué región era con la que se iba a quedar. Bueno, acá lo mismo. Vamos a reconocer a dónde están los puntos que verifican la igualdad, entonces esa igualdad se va a verificar sobre una curva, y después veremos si la región con la que me quedo es una o la otra, la que queda por dentro o la que queda por fuera. Cuando yo identifico, claro, yo esto no lo puedo subir acá, ¿no? Bueno, cuando yo identifico esto, x cuadrado más 4y cuadrado igual 4, para identificar la elipse, habitualmente, ¿qué es lo que hacíamos? Dividimos todo por 4. Claro, porque este igual lo quería dejar igualado a 1. Entonces, al dividir todo por 4, me encuentro con que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado es igual a 1. ¿Se acuerdan cómo era esto? El a cuadrado, el b cuadrado. El a cuadrado en la elipse siempre es aquel que se corresponde con aquel número más grande en el denominador. Entonces, en este caso a cuadrado es 4, y en este caso b cuadrado es 1. Como yo lo que quiero es la gráfica, y no andar haciendo un estudio de una elipse, donde quiero ver quién es el foco, y qué sé yo, no me interesa ahora eso le interesa a álgebra. Lo que quiero buscar son los puntos de intersección de esta elipse con los ejes coordenados para hacer un dibujo aceptable. Porque lo que voy a presentar es el dibujo de mi dominio, y al dominio no le interesa dónde está el foco. Entonces, bueno, voy a hacer en este pequeño, acá, lo voy a hacer acá arriba. Como estoy compartiendo la pantalla, ahí no me deja bajar, va a subir. En el eje X, ¿a dónde corta la elipse? 2. En 2 En 2. y en menos 2. Exacto, ¿no? Entonces vamos a ponerla acá. Lo que me gusta de esto es los colores, no lo voy a negar. Sobre el eje Y, 1 y menos 1 1. y menos 1. sí señor, 1 y menos 1. Bueno. No sé por qué estoy haciendo... estoy haciendo línea de puntos. ¿Está bien que haga línea de puntos? No, está mal. Porque No. menor igual. Exacto. Tengo que poner la línea completa. Bueno, fantástico. Esta curva, que es la elipse, como cumple con la desigualdad que se pide acá, es una curva que va a estar en el dominio de la función. Y esa curva está dividiendo a todo R2 en una región que queda por dentro de la elipse y una región que queda por fuera. Tengo que decidir con cuál de las dos me quedo. ¿Con cuál me quedo? Con la de Está por adentro. adentro. Si reemplazar un par ordenado, por ejemplo, de adentro, por ejemplo, el par ordenado 0, 0, que es fácil de verificar, te da menor o igual a 4. Exacto. Entonces yo marco el punto P. El punto P de coordenada 0, 0 satisface la desigualdad. Y entonces ahí es donde voy a sombrear todo. Ese es el dominio. Y hago una pregunta, en función de lo que estuvimos trabajando recién de acotado o no acotado. Ese Esto dominio. sería acotado, ¿Y por qué? porque a esta superficie sí la podemos encerrar dentro de un disco. ¿Y cuál, por ejemplo? ¿Sobre qué disco? Por ejemplo, un disco de radio 2. Radio 2. Bueno, está bien, o sea, te Radio ajustaste, 3. pero claro, a eso voy.
Mientras yo pueda buscar un disco de un radio que seguro esté esa región contenida dentro, es suficiente. Entonces, el de radio 2 es el más ajustadito que te encontraste, pero por ahí, para no errarle, un disco centrado en el origen de radio 3, seguro a toda esa región marcada en celeste la contiene. Y entonces esa región marcada en celeste es acotada. Después van a ver las definiciones de frontera, pero bueno, se las dejo para que la vayan leyendo también del propio apunte, y sobre todo en la práctica lo van a ir trabajando. En este caso, la frontera de esta región tiene que ver con esa curva que delimita a la región. En esta, la curva elipse es nuestra curva frontera. En este caso, la parábola es nuestra curva frontera, aquella que delimita, que bordea a la región sobre la cual estoy trabajando. Lo que estoy dando es una definición bastante común, no es matemática, pero para hacer la matemática es donde quiero que la lean también desde el apunte de la práctica. Una consulta. Decime. ¿Para qué sirve acomodarte mejor cuando realizas el dominio? O sea, primero haces el dominio, le das una igualdad y después lo reacomodas. Yo no lo puedo trabajar con la primera parte. Por ejemplo, cuando hiciste x cuadrado mayor o igual a y, o menor o igual a y, no me acuerdo. ¿No podía trabajar con lo de antes? Sí, ¿O hay que...? Ah, ¿se puede? sí. Ah, no, listo. A mí me da la sensación de que así va como estaba, porque cuando antes te presenté el dominio de esto y te decía, es el conjunto de los pares ordenados donde menos x cuadrado menos 4y más 4 es mayor o igual a 0, si lo dejo así, no sé si me doy o sea, no te cuenta. das cuenta que hay una elipse. Necesitas Claro. ayudarte un poco. Ah, claro, Entonces sí, me sí. parece que vale la pena seguir un poquito con algunos pasos en algunos ejercicios, en otros no. Claro, Me listo. parece que en este sí valía la pena. Bueno, Profe, decime. ¿podría repetir la definición de curva frontera? Bueno, lo de curva frontera en realidad necesito que sepas lo que es un punto interior y un punto exterior a una región, que es lo que todavía no focalicé, quiero que lo lean desde el apunte. Espera. Espera que lo busco y se los comparto también. Primero, un punto interior a una región es un punto sobre el cual existe un disco de radio lo suficientemente pequeño para que todo el disco esté totalmente contenido en la región. Un punto frontera es un punto en el que eso no puede suceder. Cada disco centrado en él tiene puntos que están dentro de la región como puntos que están por fuera. Espérate que... UTN, análisis 2. Práctica, a ver si está acá, es lo que quiero. Ahí se los voy a compartir. Hago lío con esto de dejar de compartir, ¿no es cierto? Pero bueno, ya me voy a acostumbrar. Cuando yo les comparta en el Classroom, les voy a compartir la práctica de este año, que es la misma del año pasado, la misma del anterior, pero cambiado 2020 con 2021 y ahora 2022. La primera hoja es esto que acá se llama recordatorio, pero que en realidad no es recordatorio, en donde se van definiendo algunas cosas. ¿Qué es un punto interior? Que es lo que yo te decía recién. ¿Qué es un punto frontera? En función de eso, ¿qué es un conjunto abierto, cerrado, acotado? Arco conexo ahora no tiene mucho sentido, pero va a tener como mayor relevancia más hacia el final de la materia. ¿Qué significa que un conjunto sea simplemente conexo? En R2 y en R3. Estas son definiciones previas que son las que después van aportando algunos datitos más cuando uno va calculando los dominios de las diferentes funciones en las que va trabajando. Entonces, cuando uno hace el gráfico de la región dominio, se les va a empezar a preguntar, bueno, ¿la región es abierta o cerrada? ¿Es acotada o no acotada? ¿Es simplemente conexa o no simplemente conexa? Habitualmente se hace ese juego de cosas. Pero por eso se les comparte a ustedes en la práctica, en la primera hoja, estas definiciones, les pedimos que la lean, que intenten entenderlas, y después en la práctica se ven todas estas cosas mucho más fácil. No quiero perder tiempo en leerlas y en darlas, porque es toda una clase. No sé si tiene mucho sentido, estoy perdiendo tiempo en las partes que a mí me interesa dar, que es avanzar con funciones de varias variables. Pero sepan que está ahí, yo les decía que estaba en la práctica, y bueno, todas estas primeras prácticas hasta la
4 incluida, es donde entra en el primer parcial. ¿Mm? Así que van a tener la tareita de, acá está, de ver esas definiciones. Por supuesto que todo lo que no se entienda, me lo preguntan, no hay ningún problema. Continuamos un poquito con esto, así podemos trabajar lo mejor que se pueda esta primera clase de funciones de varias variables, que es presentación. No es mucho conceptual, también tiene mucho de práctica. Bueno, cuando ustedes veían el concepto de una función, dijimos en análisis 1, uno veía cómo calculaba el dominio de una función cuando a mí solo me daban la ley. Y después, lo que intentaron hacer, en muchas oportunidades, es de la función que tenían, hacer su gráfica. Entonces una función lineal, la gráfica que es una recta. Una función cuadrática, su gráfica que es una parábola. Aprendieron a ubicar la parábola, a ubicar el vértice de la parábola, si las ramas son para arriba, si las ramas son para abajo. Aprendieron un montón de cosas de gráficas. Aprendieron a graficar la función exponencial, la función logarítmica, las funciones trigonométricas. Aprendieron. Bueno, ahora vamos a intentar hacer lo mismo para funciones de dos variables. Digo así, intentar, porque ya la cosa se complica un poquito. No es tan fácil hacer la gráfica de una función de dos variables. Los primeros ejercicios que vamos a trabajar sí van a ser ejercicios en los cuales las gráficas sean fáciles de realizar, y otros en los que nuestro aliado va a ser el GeoGebra, no va a quedar otra, no va a ser fácil. Bueno, pero en principio, ¿qué es la gráfica de una función, no? Cuando nosotros definíamos en análisis matemático 1, ay, me quedó el... Aquel que ya hizo esta materia conmigo, se acordará que yo todo el tiempo decía en su momento, me voy a cansar de volver a análisis matemático 1, porque cada una de las cosas que vemos en análisis 2 fueron vistas en análisis 1 solo que para una variable. Entonces todo el tiempo voy a estar volviendo. Bueno, lo voy a decir ahora también. Todo el tiempo, para que se ubiquen en análisis 2, voy a volver al 1, para que vean que hay cosas que ya vieron, solo que ahora se complica un poquito porque tengo una dimensión más. Entonces en análisis 1, uno tenía una función de la forma y igual a f de x, ¿no? Con x perteneciente a su dominio. Cuando definíamos gráfica de una función de una variable, una cosa es que uno recuerda un dibujito así. Esta era la f. Pero esto que estoy dibujando como gráfica, no puedo hacer esto solo, tengo que definirlo de alguna manera. Y entonces es donde yo digo, la gráfica de una función es el conjunto formado por pares ordenados de la forma x, f de x, con x perteneciente a R. Entonces, de manera general, acá poníamos un x, acá poníamos f de x. La gráfica estaba formada por cada uno de los puntitos, que en esta continuidad de gráfica aparece esta curva. O sea que la gráfica de una función de una variable es una curva. Y como curva está contenido en R2. Funciones de una variable, la gráfica está contenida en R2. Ahora, para funciones de dos variables, la gráfica ¿dónde va a estar contenida? En R3. No queda otra. Porque ahora, bueno, si bien está hecha la definición ahí, la voy a tratar de ajustar a esta notación que es la que estábamos acostumbrados de análisis 1. En análisis matemático 2, ahora tenemos z igual a f de xy, con los pares xy pertenecientes a un cierto dominio. Entonces la gráfica de la función va a estar formada por ternas, en donde x, y son aquellas variables independientes, y la tercera, que es z, es f de xy. Con los pares xy
pertenecientes al conjunto dominio. Entonces, insisto con esta visualización. En análisis matemático 1, la gráfica estaba contenida en R2. En análisis matemático 2, la gráfica está contenida en R3. En análisis matemático 2, en el 1 digo, es una curva, en análisis 2 es una superficie. Y entonces ahí aparece la necesidad de hacer el recordatorio de superficies. ¿Estamos? No quiero dejar de compartir, quiero borrar esto. Ahí está. Ah, no me acordaba que tenía esto el Zoom. Ven qué lindo. ¿Y esto cómo lo saco? Borrar todos los dibujos. Perfecto. Pero no puedo bajar, entonces tengo que hacer. Bien. Vamos con este. Tengo que hacer la gráfica de esta función. Yo tengo esta función definida de tal manera que a cualquier par xy le asigna el valor que surge de hacer menos x, menos 2y, más 4. Si yo tengo que... Ay, perdón, Si yo tengo que decir quién es el dominio de f, ¿qué me van a decir? Ojo. R2. R2. Porque ya iban a decir todos los reales. R2, fantástico. No hay ningún par ordenado que tenga algún problema, no tiene demasiado sentido que haga la gráfica de R2. R2 es un conjunto que es abierto, también es cerrado, es no acotado y muchas otras cosas más que las irán viendo después en práctica. Bueno, para hacer la gráfica. La gráfica de la función está formada por, como antes les puse, los pares, las ternas x y f de xy. Así es como lo habíamos escrito, de esa manera es la manera compactada que existe para escribir el conjunto gráfica de la función. Una manera no tan compactada es la que estamos usando acá. ¿Cuál es esa manera no tan compactada? Escribir esto. El conjunto de las ternas x y z, tal que z sea igual a f de xy, con los pares xy pertenecientes al dominio de la función. Escribirlo así es más extenso. Al escribirlo de esta manera, que fue la primera que les propuse, es como mucho más compactado. ¿Para qué poner acá z y después decir quién es z si compacto todo? Ahora, ¿qué pasa? En la práctica, cuando quiero hacer un ejercicio de gráfica, es más conveniente por ahí usar esta, que es la que justamente se está usando en la presentación de este ejercicio. Escribir las ternas x y z, tales que z es igual, y como la f de xy la conozco, ¿para qué voy a poner f de xy de manera así genérica? Si sé quién es la ley. Escribo la ley. Esto es lo que sería f de xy. Cuando la ley no la conozco, no tengo más que escribir f de xy. Acá sí conozco la ley. Fantástico. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se modificó para entender que sería un plano. Exactamente, ¿no? Es la misma expresión que está acá, acomodada, en esa versión en la que, gracias a álgebra y geometría, recuerdo que una ecuación como esta representa un plano. Y es un plano, a ver si se acuerdan, ¿con qué vector normal? 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2. 1, 2, 1. Exactamente. 1, 1, perdón. Bien. No pasa por el origen, porque para pasar por el origen acá tendría que haber sido un 0. Pero bueno, es un plano. Interpreto que es un plano. ¿Cómo hago para graficar ese plano? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era una buena opción para dibujar el plano? Cuando el D no era 0, que tenía esa posibilidad. Igual los dos variables a 0.
Bueno, porque ¿qué estarías buscando? El valor de X, de Y y de Z en función de lo desplazado que está el plano del origen. Claro, en realidad lo que estás buscando justamente Los son puntos donde cortan los ejes. eso, ahí voy. Donde el plano. Uno por ahí se acuerda mucho de lo que hacía con las cuentitas, pero para el momento de explicar qué hace, como que no sabe qué decir. Bueno, estás buscando la intersección del plano con cada uno de los ejes coordenados. Y no es que lo tengan que recordar sí o sí, pero existía lo que se llamaba la forma segmentaria del plano, que era la que justamente quería esta presentación y dividía a cada lado de la igualdad por el numerito que quedaba acá despejado, para lograr un 1 del lado de la derecha. De esa manera me quedaba la expresión x sobre 4 más 2y sobre 4, que puedo simplificar el 2 con el 4 y me queda entonces y sobre 2, más z sobre 4 igual 1. ¿Por qué estaba buena esta forma segmentaria de dar el plano? Porque te da directamente la intersección, el 424. Sí, señor. Porque automáticamente los numeritos que quedaban acá debajo, siempre y cuando acá aparezcan todos más, si había un menos lo pasaba al denominador, me daban exactamente los lugares de corte de este plano con cada uno de los ejes coordenados. Esto quiere decir que sobre el eje X, el plano corta en X igual 4, sobre el eje Y corta en Y igual 2, y sobre el eje Z sobre Z igual 4. Y si ustedes recordarán también, hacían el dibujito de, bueno, mejor hecho que esto, de ese triangulito, en donde en realidad la gráfica del plano no era el triángulo, pero uno con eso indicaba más o menos cuál era el tipo de inclinación que tenía ese plano en relación a los ejes coordenados. El plano es infinito. Entonces, una de las cosas que se pueden usar, que yo les decía, es el GeoGebra. Lo van a tener. ¿Lo usaban en análisis 1 y en álgebra? Sí. Bien. Ah, me quedan todas estas cosas. Cuando yo cursé análisis, profe, no se podía usar ni la calculadora. ¿Por qué? Aprendimos a hacer las funciones sin la cálculo. Ah, bueno, eso está buenísimo, no lo descarto. Pero bueno. A mí me gustó, o sea, sin el GeoGebra por ahí, con el GeoGebra te ayudaba, pero como que hacerlo sin ayuda también te abría la cabeza para ver Bueno, qué. pero me parece que capaz vos estás hablando de que habían dado el estudio de funciones, ¿para qué sirve conocer el signo de la derivada primera? Claro. Claro, bueno, en ese contexto sí. Ahí sí te lo acepto, porque justamente uno lo que quiere es estudiar el signo de la primera derivada, de la segunda, asíntotas y todo lo demás. Pero bueno, ahora eso queda como en algo buenísimo que habían visto en análisis 1 y ahora quiero en álgebra, en análisis 2, usar beneficios del GeoGebra. Yo solo para que recuerden cómo era esto, se bajan en GeoGebra. Yo tengo acá el 5, la versión más nueva creo que es la 6, es un poquito diferente, pero la 5 anda muy bien, que es la versión que me bajé y la que uso siempre, y en donde ubico las cosas, ¿no? Que uno va a pedir ahí el gráfico 3D, y en este caso, si quiere puede cargar la ley, o puedo poner directamente así, z igual a menos x menos 2y más 4. Y bueno, ahí tienen el eje rojo, por las dudas, en vista gráfica. Ustedes lo que pueden hacer es pedir que se nombre a los ejes. Al eje X le ponen que obviamente aparezca la etiqueta de eje X, al eje Y la etiqueta de eje Y, la de Z lo mismo, y entonces ahí se ubica mucho mejor, ¿no? Pero en general el rojo es la X, el verde es la Y, el azul es la Z. Y ahí, en ese color verdecito, este plano lo dibuja siempre.
que es el plano Z igual 0, que uno lo puede sacar, chao. Pero quiero que vean que corta en 4 sobre el eje X, en 2 sobre el eje Y, en 4 sobre el eje Z. Bueno. En este caso la gráfica ha sido bastante sencilla, un plano, y habitualmente, cuando uno hacía la gráfica de una función, que la hacía completa, hacía todo el estudio, venía la pregunta de cuál es la imagen. Acá, para funciones de dos variables, la imagen siempre va a estar contenida en R. Eso no va a cambiar en función a lo que uno había visto en análisis 1. Y yo tengo esta gráfica, donde es un plano que continúa, es infinito. La imagen, en análisis 1, uno la podía ver sobre el eje Y. Acá, para funciones de dos variables, la imagen uno la puede ver sobre el eje Z. ¿Quiénes son todos los números sobre el eje Z que pueden ser vistos como la imagen de algún par ordenado? ¿Qué dirán ustedes? Conjunto, imagen de esta función. ¿Qué me dicen? ¿R3? ¿Cómo? ¿R3? No. Acordate que el conjunto imagen es un subconjunto de R. Ah, En R3 está la gráfica de la función, pero ahora el conjunto imagen es un subconjunto de R. El conjunto de todos los números que pudieron haber sido vistos como imagen de algún par ordenado. Es como si estuviese mirando sobre el eje Z. Todo el eje Z, todos los números del eje Z pueden ser vistos como la imagen de algún par ordenado. Hay solo un sector del eje Z que puede ser visto como números, en los cuales se obtienen imágenes de la función. Todo el eje. La verdad es que si uno mira todo el eje Z, acá me estoy achicando para ir viendo en su esplendor el plano, todo el eje Z se corresponde con numeritos que van a ser la imagen de algún par. De algún par. Entonces, en este caso, para esta función, el conjunto imagen va a ser todo R. Ahí yo les comparto el... no sé, se me ocurrió hacer captura de pantalla sobre esa imagen del plano, con ese color. Y en este caso el conjunto imagen de la función es todo R. Este es interesante, a ver. Esta función es la función que tiene como ley y cuadrado. El dominio es todo R2, evidentemente no hay ningún par ordenado para el cual no pueda aplicar esta ley. Le puedo aplicar el cuadrado a cualquier expresión. En la ley, particularmente, la X no participa. No pasa nada, no participa. Entonces, cuando quiero escribir el conjunto gráfica, como yo ya sé, está formado por las ternas X y Z, tal que Z es igual a la ley de la función. Que en este caso la ley de la función es y cuadrado. Entonces, cuando uno escribe eso, automáticamente piensa en esa ecuación, en el espacio, ¿qué superficie representa? Y eso sería un Es cilindro. una parábola sobre el eje X. Un A ver. cono. Pero esto sobre todo el I. Si estamos hablando de gráfica, en este caso la gráfica es una superficie. Cuando uno me dice que es una parábola, la parábola es una curva. Entonces, ahí ya no estaría siendo compatible. Alguien me dijo un cono. No lo estaría viendo. Alguien me dijo un cilindro. Sí lo estaría viendo. Bueno, ahí es donde necesito que se amiguen con el repaso de superficies, porque
no vaya a ser que yo no apruebo un parcial porque no supe hacer la gráfica de una superficie, no supe identificarla, no supe hacer un corte. No, ¿verdad? Esto sí es un cilindro. ¿Por qué? Porque acuérdense que los cilindros que nosotros manejábamos eran muy fáciles de identificar, tenían que ver con, no son los únicos, por supuesto, los que habitualmente trabajamos nosotros, tenían que ver con ecuaciones en las cuales una de las variables no estaba. En este caso, esta curva en el plano ZI era la curva directriz y las generatrices iban a ser paralelas al eje X, al eje que se relaciona con la variable que acá no está escrita. Entonces ahí tengo un cilindro. Acuérdense que cilindros no necesariamente eran los típicos cilindros que uno se imagina de la escuela secundaria, de la primaria, como si fuese una latita de conserva. No solamente eso es un cilindro para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, sí es un cilindro que... esperen que no borré las anotaciones. Este es el dibujito del cilindro. Que por supuesto, digo, lo pueden, sin ningún tipo de problemas, ver acá. Era z igual a i al cuadrado. Ven que yo aumenté mucho esto. Le pueden dar vuelta. Y este es el cilindro. La curva que dirige, la curva directriz, es la que a propósito la voy a ver acá de frente, en el plano IZ, en la parábola, y las generatrices son todas paralelas al eje X. Bueno, y pensando en este gráfico de este cilindro, me pregunto, ¿el conjunto imagen quién será de esta función? Z mayor o igual a 0. Bien, o sea que como yo sé que el conjunto imagen es un subconjunto de los reales, ¿cómo lo puedo escribir a ese conjunto con notación de intervalo? De 0 a infinito. De 0 a infinito. Incluyendo el 0. Eso. Exactamente, eso quería escuchar. Conjunto de imagen es este. Bien. Y bueno, ya que estamos en ese tercer ejemplo, este era uno que habíamos desarrollado, ¿se acuerdan? El gráfico del dominio, que nos habíamos dado cuenta que para esta función el dominio tenía que ver con esa región que quedaba dentro de la elipse que habíamos dibujado. Y entonces, bueno, sobre ese mismo ejemplo, la idea es ahora ver quién es la gráfica, ¿no? Entonces la gráfica es el conjunto de las ternas, la gráfica de H, ¿no? El conjunto de las ternas en las cuales Z es igual a la ley de la función, que la tengo acá. Y acá es donde por ahí uno de los chicos decía, ¿no? ¿Es necesario reacomodarlo? No es necesario, pero acá me parece que sí. Si yo veo escrito esto, no sé si me doy cuenta de qué tipo de superficie es la que necesito hacer la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo de acá a acá? De acá a acá. Elevando al cuadrado, ambos miembros. De acá a acá, elevando al cuadrado, miembro a miembro. Me queda esto. Pero, ¿por qué agrego esta condición que acá antes no estaba? Cuando yo elevo al cuadrado a ambos lados en una ecuación, puedo estar incorporando soluciones que en realidad son mentirosas. Es una pavada lo que voy a escribir, pero si yo, por ejemplo, parto de que x es igual a 1, x es igual a 1 y x es igual a 1, no hay nada que andar despejando. Pero si a mí se me ocurre en esta ecuación tan tonta como esa, elevar al cuadrado miembro a miembro, me queda x cuadrado igual a 1 al cuadrado, que es 1. ¿Quiénes son los valores que el cuadrado me da 1? 1 y menos 1. Bien. 1 y menos 1. Entonces, el elevar al cuadrado miembro a miembro no está mal, pero para esa nueva ecuación que tengo, podría pasar
el obtener más soluciones de la que originalmente tenía. Si yo parto de x igual a 1, tengo que terminar en x igual a 1. Entonces, esto de elevar al cuadrado no está mal, pero no puedo perder de vista que hay solo una solución que tiene que ver en el contexto en el que estoy trabajando. Entonces, acá pasa eso. Yo elevo al cuadrado miembro a miembro, no tengo problema, pero no tengo que perder de vista que si z está igualado al resultado de la raíz cuadrada de algo, la raíz cuadrada de algo, ¿qué característica va a tener siempre? Mayor o igual a 0 tiene que ser. No me queda otra. No estamos trabajando acá con números complejos, acá no existe eso. Alguna vez ustedes habrán trabajado capaz en álgebra y geometría con números complejos o en el ingreso. Acá los números complejos no están, acá todos son números reales, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de un número, si a ese número lo puedo hacer, es porque esa raíz cuadrada me da un número mayor o igual que 0. Entonces, elevo al cuadrado miembro a miembro, no hay problema, pero aclaro que, ojo, los valores de z con los que estoy trabajando son mayores o iguales que 0. Cuando veo una ecuación como esta ahora, ¿qué tipo de superficie reconozco? Una esfera. Derrapando casi, no. Hay un eje más grande. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama lo que sería como un balón? No sé cómo el nombre. La bola de béisbol. ¿Cómo se llamaba? La tengo, ¿Cómo? Elipsoide. Sí, elipsoide. Pero bueno, la elipsoide es toda esa superficie completa. No debería ser en este caso la superficie completa porque no pasaría la prueba de la recta vertical como la que nosotros conocíamos de análisis 1. Toda esa elipsoide no es. ¿Con qué me debería quedar? Tener la restricción parte de de- mayor o igual a 0. La Claro. media sería. Exactamente. O sea que de toda esa elipsoide, toda esa bola de esa pelota de rugby, me tengo que quedar con el casquetito superior, aquel que se corresponde con valores de z mayores o iguales que 0. ¿Mm? Así que bueno, eso es lo que ahora les muestro en el dibujito. Es esto, ¿no? Si hiciéramos el gráfico en el GeoGebra y que nos podemos mover, vamos a ver que la proyección de todo eso es justamente toda esa región marcada por la elipse y su interior. Y sobre esa región, que es el dominio, tengo la gráfica, ¿no? Lo que quiero mostrar es esto. La gráfica, la gráfica en el plano XY de la elipse con todo lo que está acá adentro, en ese plano XY sería el dominio. La gráfica de ese casquetito por arriba de color naranja, el casquetito, tiene que ver con la gráfica de la función. Y si esa es la gráfica de la función, ¿quién es el conjunto imagen? Bueno, H. Mayor a 0, pero no sé hasta qué valor, no sé cómo se podrá calcular. Un punto de intersección con el eje Z puede ser. Mirá, te lo amplío un poco. De 0 a 2. De 0 a 2. Exactamente. En este caso, entonces, el conjunto imagen de esta función que se llama h es el intervalo 0, 2. Un conjunto imagen también acotado, ¿no? No es un intervalo infinito ni tampoco todo R. Un intervalo ahí acotadito. Pero fue una consulta. Eh, No entendí la parte de eso de z mayor o igual a 0. No entendí esa parte. Lo que pasa es que cuando vos tenés esto escrito, que es lo que corresponde escribir z igual a la ley de la función, la propia ley de la función te está diciendo que estás haciendo la raíz cuadrada de todos estos números. Como resultado de ser la raíz cuadrada de algo, este numerito
sé que tiene que ser mayor o igual a 0. Cuando yo elevo al cuadrado miembro a miembro y acomodo la ecuación para que quede de esta forma, no veo en esta ecuación que quede claro que z tiene que ser mayor o igual a 0. Es más, z puede ser positivo o negativo, total como está elevado al cuadrado mientras la ecuación se satisfaga, no tiene otra restricción. Por eso necesito incorporarla, porque si yo hago la gráfica de los puntos que están cumpliendo con esta ecuación, la gráfica es toda la elipsoide completa, con la parte de abajo también. Y no quiero esa parte de abajo, porque si tomara toda la elipsoide completa, todo eso no sería la gráfica de ninguna función. ¿Está bien? Este casquetito de acá abajo no puede estar. ¿Y cómo indico que no puede estar? Poniendo la condición que sale de haber visto la versión original, la que no puedo perder de vista. Pero insisto, esto pasa cuando yo en una ecuación elevo al cuadrado miembro a miembro. Si no elevo al cuadrado miembro a miembro, este tipo de condiciones que no me tengo que olvidar no van a aparecer. Aparecen por esto, pero bueno, es un artilugio que es muy válido. Y miles de veces lo van a usar. Miles. Bien. Sí. ¿Y por qué no tomamos en cuenta eso de x o y también mayor o igual a 0 a cierto valor? No, porque ya lo tenías tomado acá. Cuando vos tenés la ley de la función, vos previamente decís quién es el dominio, que acá está explicitado, y después pasas a ver la gráfica, o sea que las restricciones... Claro, está. Sí. Además era justo un ejercicio que vimos antes, por eso fui más rápido. Sí. Bueno, y lo que habitualmente se ve en este tipo de funciones de dos variables es la gráfica de lo que se llaman las curvas de nivel. Terminamos con esto y ya los dejo. ¿Qué son las curvas de nivel? Primero, las curvas de nivel son solamente definibles para funciones de dos variables. Y esas curvas, la misma palabra me lo dice, curvas, van a ser regiones de pares ordenados que van a estar contenidas en el dominio de la función. No están en cualquier lado, tienen que estar en el dominio de la función. Entonces, obviamente, la definición de curvas de nivel de una función de dos variables son aquellos pares ordenados que cumplan con esta condición, que f de x, y es igual a un valor constante k. Entonces, la curva de nivel bien escrita la van a encontrar acá. La curva de nivel es el conjunto formado por pares ordenados que están en el dominio de la función, en los cuales se cumpla que la imagen en todos esos pares da siempre el mismo valor constante k. Un valor k que yo voy a fijar. Ese k, por supuesto, para ser visto como valor de imagen, ¿dónde va a tener que estar? En el conjunto de imagen de la función. Si no, no tiene sentido preguntármelo. Gráficamente, ¿cómo se obtienen las curvas de nivel de una manera sencilla? Este valor k es un valor de la imagen. Como valor de la imagen, en la interpretación gráfica, a ese valor lo puedo representar sobre el eje z. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono, voy a ampliar un poquito si puedo acá. Esto voy a sacar. Si yo me posiciono en este dibujito, me voy a parar en el valor k igual a 45, que está acá. Y quiero saber cómo ubicar a todos los pares ordenados en el dominio de la función, que al momento de calcularle la imagen siempre da 45. ¿Cómo se hace de manera gráfica esto? Así. A la altura de z igual a 45, voy a trazar un plano, z igual a 45, lo voy a intersectar con la superficie gráfica de la función. En este caso, el dibujito me dice que la intersección me da esta curva acá arriba. Pero como las curvas de nivel están vistas en el dominio, esa curva que hago, la proyecto en el conjunto dominio, y es esta. Es la misma, pero proyectada sobre el plano XY. Esa es la curva de nivel. Curva de nivel para k igual a 45. Y así lo voy a hacer para diferentes valores de k.
Entonces la idea gráfica es trazar un plano de la forma z igual a ese valor constante, intersectarlo con la gráfica de la función, y lo que quede en esa intersección, proyectarlo sobre el plano XY. Y esa es la curva de nivel. Por supuesto que este es un dibujo ahí aleatorio, random, como dicen ahora, del propio libro. Ahora, por supuesto, ¿cuál sería la idea? Que bueno, no la vamos a poder hacer hoy porque ya se nos va el tiempo. Justamente, esto es del libro también, donde se usan las curvas de nivel, las curvas, las isotermas, para las funciones que estuvimos viendo recién, las gráficas, y viendo las curvas de nivel. Así que bueno, eso si quieren los podemos ver entonces la semana que viene, porque nos quedamos medios cortos, hice como una introducción un poquito larga hoy para la clase, pero lo seguimos viendo entonces la próxima. Esperen que dejo esto